Listo, bienvenida. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, querida familia de Mater Fátima? Mi nombre es Gaby Hernández de Alujas y la verdad me da muchísima alegría estar con cada uno de ustedes en esta ocasión nuevamente para que hablemos sobre las glorias de María, ¿no? Las glorias de María que los santos exaltan de una manera maravillosa y que nos llevan absoluta y totalmente a amarla más. Pero el amor se debe de traducir en acciones, en actitudes diferentes, que ese amor que le tenemos a ella nos vaya transformando día a día. Bienvenido, bienvenida. Gracias por ser parte de la familia de Mater Fátima. Y siempre me gusta preguntarle a las personas cuando empiezo algún espacio para dar a conocer a la Virgen María. Y la pregunta es, ¿ya rezaste el rosario? Yo ya lo hice tempranito y creo que es una manera maravillosa de empezar el día, ¿sí? Orando, poniéndonos en la presencia de Dios y luego rezando el rosario, porque rezando el rosario nos acercamos a la Madre y creo que esto es lo que todos queremos, ¿no? Acercarnos a la Madre para que ella nos guíe, para que ella nos ayude a ser, ¿qué? Pues mejores personas, ¿sí? Así de sencillo, que seamos mejores laicos, mejores esposos, esposas, abuelitos, hermanos, que seamos mejores en general. Creo que todos estamos llamados a esto, a ser mejores. ¿Y quién no va a ser una mejor persona? Pues quien no se lo proponga trabajar en ella o en él. Y aquí entra una reingeniería donde tengo que revisar todas las áreas de mi vida de una manera consciente, de una manera inteligente, porque tengo que revisar realmente cómo soy, ¿no? Y aquí está la gran pregunta que a través de los siglos los grandes filósofos se han hecho. ¿Quién eres? Una pregunta tan breve, pero tan profunda. ¿Quién soy realmente? Y cada uno de nosotros tendríamos que saber dar esa respuesta. ¿Quién soy? Incluye la parte positiva y la parte negativa. Y en todo lo positivo, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi vida de oración? ¿Cómo está mi vida de familia? ¿Cómo está mi vida de comunidad? ¿Cómo está mi vida en lo familiar? ¿Cómo está mi vida si tengo apostolado? ¿Cómo me comporto dentro del apostolado? Si soy parte de una comunidad, ¿cómo es mi desempeño? ¿Sí? ¿Cómo es la calidad de mi trato hacia los demás? Cada uno de nosotros tenemos una familia y queremos a nuestras familias. ¿Habrá alguna persona que diga yo no quiero a mi familia? Bueno, serán las menos, ciertamente son las menos, pero sí hay personas que dicen yo no quiero a mi familia, ¿sí? Yo no quiero a mi familia porque han sido egoístas, porque no me han apoyado, porque mi padre o mi madre me trataban muy mal, porque tengo unos hijos terribles que no me obedecen, porque hay alcoholismo, porque hay drogadicción, porque donde yo crecí había violencia. Ahí resulta mucho más difícil dar testimonio, ciertamente, ¿eh? Pero tú y yo tenemos ese llamado a dar testimonio. Ya lo dice San Pablo, ¿no? En una de sus cartas a una de las comunidades. Ustedes los fuertes sobrelleven a los débiles. Y tú y yo tenemos que ser fuertes. Y para lograr esa fortaleza no estoy hablando solamente de la parte física, y yo sé que tú lo entiendes muy bien. Estamos hablando de la parte espiritual, ¿sí? De la parte espiritual. Me tocó en una ocasión, te voy a compartir, estando dando consulta con una persona, una mujer, tenía más de un año haciéndole exorcismos. Una situación, le hicieron un trabajo de brujería, un familiar, y ella al tiempo se dio cuenta que algo no estaba bien, que algo no,
no era normal de todo lo que pasaba en su matrimonio, lo que se veía en su casa, hasta que después de mucho tiempo, alguien en un discernimiento le dijo: "¿Por qué no vas con un exorcista?". Ella dijo: "¿Qué? No necesito eso". "Pues no sabemos. ¿Por qué no vas a que te hagan una oración de liberación?". Y que el sacerdote haga un discernimiento si verdaderamente tú no necesitas una oración de liberación, por todo lo que se veía. Y sobre todo el termómetro para ella fue el coraje que empezaba a sentir hacia el esposo, que era un buen hombre, y el coraje a la familia. Un coraje que ella no reconocía, que en su carácter era extraño, pero empezó a sentirse más enojada cada vez más frecuente. Y esto fue lo que la hizo pensar, quizás deba ver a un exorcista. Y fue con un exorcista y bueno, le empiezan a hacer oración y efectivamente el padre le dice: "A ti te hicieron brujería terrible. Tenemos que hacer un trabajo que va a durar, no sabemos, 10 meses, un año". Ese padre la recomendó conmigo para ayudarle en los detalles, en las situaciones que había que ver del matrimonio, ¿no? Pero el padre sabía que yo entendía de esta parte espiritual también. Pertenezco a la Renovación Carismática Católica, estoy también en un ministerio de intercesión y oración por enfermos. Entonces, es un área, un campo de la espiritualidad que lo conozco bien. Entonces, veo la parte psicológica, sí, pero también la parte espiritual, si es necesario. Es como ella llega conmigo. Y sucedió que empezamos a trabajar y ella empezó a hacer cambios dentro de la relación con el esposo, cómo le hablaba, dinámicas de pareja. Tuve la oportunidad de conocer a su esposo, jóvenes, muy atractivos los dos, muy inteligentes, simpáticos. Y entonces a ella le hacían cada mes un exorcismo, ¿no? Donde los síntomas eran muy, muy graves. Es decir, al momento de hacerle las oraciones, la tenían que sujetar entre 5 hombres, porque los aventaba y luego le evitaba. Son hechos que para nosotros muchas veces suelen ser increíbles, ¿no? Como sorprendentes, pero la realidad es que existe Dios, el demonio existe y él hace lo que sea, ¿no? Cuando se propone arruinarle la vida a alguien. Y pasó que el tiempo iba transcurriendo y en una ocasión ella estaba muy triste porque muere el sacerdote que, que tanto, que tanto le ayudó. Y entonces entra al consultorio con una cara y se veía que había llorado muchísimo. Yo ya sabía que había muerto el sacerdote que le había hecho tanto, tanto bien. Le di el pésame, la abracé, la vi un poco diferente a cada sesión. Nos sentamos y le digo: "Me he enterado, te doy mi más sentido pésame". Y entonces ella llora mucho y dice: "¿Qué voy a hacer ahora con mi proceso?". Le dije: "Nada, el arzobispado va a poner a otro sacerdote en la parroquia para que le dé seguimiento a todas las personas que están ahí", ¿no? Que es aquí en Guadalajara un número grande que necesitan esta ayuda espiritual. Y como la vi tan mal, le dije: "Voy a orar por ti". Le dije: "Esto normalmente no lo hago, ¿quieres que ore por ti?". Y me dice: "Sí". ¿Tú puedes? Sí, claro. Ahí fue donde le dije que yo estaba en el ministerio de oración. En el momento que oré, la oración fue transcurriendo, evidentemente nos pusimos en la presencia de Dios, pedí la intercesión de la Virgen María, le pedí que hiciéramos 3 Aves Marías y empezó la oración de intercesión, ¿eh? Al final de la oración, que duró como unos 20 minutitos, ella estaba llorando. Gracias a Dios, el Espíritu Santo le dio mucha paz. Pero hubo un comentario
un comentario que me llamó mucho la atención y me dijo, cuando oraste por mí, sentí como si pareciera como si el demonio te tuviera miedo. De hecho, creo que te tiene miedo. Y entonces yo ahí le dije, es el poder del rosario, es la fuerza del rosario, es la gracia que te da el rosario. Cada vez que nosotros nos empeñamos en acercarnos a ella, a la Reina del Cielo, el demonio empieza a retroceder. Y por supuesto que te va a seguir tentando, pero será cada vez menos. Yo le pregunté, ¿tú rezas el rosario? Y me dijo, no. Le dije, esto es, en tu caso, esencial. ¿Que no te lo decía el padre? Sí, y nunca le hice caso en eso. Le dije, el rosario es vital para tener al enemigo a raya. A partir de ese día, ella se empeñó en hacer el rosario. Le ha costado mucho trabajo, pero persevera, sigue perseverando, pero sí lo quiere hacer. Y entonces, cuando ella se empezó a acercar al rezo del rosario, empezó a recibir el beneficio de la paz. Y sobre todo, vino un regalo mayor. En el momento en que suplen al sacerdote que fallece, la empieza a ver otro nuevo exorcista y le dice que está a poco tiempo de que termine su proceso de liberación. ¿Qué aceleró este proceso en ella? La cercanía a la Santísima Virgen, el rezo del rosario diario. Si ella no hace este cambio, hubiera sido todavía lento el proceso para que ella se recuperara espiritualmente y recuperara su vida y que su matrimonio se volviera más fuerte. Hoy por hoy su matrimonio es mucho más nutricio. Ella ya no tiene coraje, ya no siente ese coraje por el esposo, ya no siente ese coraje por los familiares. Ese enojo que no era habitual porque tiene un carácter muy lindo, desapareció. ¿Por qué? Por el rezo del rosario. ¿Te fijas? Nosotros aquí en la familia Mater Fátima somos conscientes que es necesario el rezo del rosario. Podemos trabajar en nosotros, podemos trabajar en mis traumas, en mis heridas emocionales, puedo trabajar en ese sistema de creencias que quizás está mal porque aprendí en mi familia de origen a vivir de una manera que hoy por hoy no es buena. Aprendí lecciones de vida que me alejaron de Dios. ¿Qué es lo que vivimos en nuestra familia de origen? O las personas que nos cuidaron, nuestros tutores, ¿qué nos hablaban de Dios? ¿Qué nos hablaban acerca de la familia? ¿Qué nos hablaban acerca del matrimonio? ¿Qué escuchábamos y qué veíamos? Sobre todo, porque es importantísimo todo lo que nosotros vemos en el entorno familiar donde crecemos. ¿Cómo crecimos? ¿En un entorno familiar amoroso o en un entorno familiar súper tóxico, ¿no? Donde no había respeto, donde no había empatía, donde no había inteligencia emocional, donde las personas no expresan lo que sienten porque nadie les hacía un cariño, porque papá, mamá no te hacía una caricia, no te daban besos, no te decían cosas bonitas acerca de tu persona, donde nada más se te regañaba, donde se te exigía o te ignoraban en tus sentimientos. Entonces, obviamente vas a crecer siendo un adulto que le va a costar expresar sus emociones. Y por supuesto que todo eso se puede trabajar. Sí, puedes trabajar en la parte psicológica y naturalmente empezar a reacomodar, hacer una reingeniería en el quién soy. Pero no podemos olvidarnos, familia de Mater Fátima, que tenemos una unidad tricotómica, que somos mente, cuerpo y espíritu, ¿sí? ¿Con qué nutrimos nuestra inteligencia? ¿Qué vemos? ¿Qué leemos? ¿En dónde nos movemos? ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo?
Así está la vida de Laura Minerva. Ahorita acaba de hacer un comentario y alguien que nos saluda desde España. Lo vi de rapidito. Saludos hasta la madre patria, España. ¿Cómo cuidamos nuestro cuerpo? ¿Cómo nutrimos nuestra inteligencia? Pero también, como tenemos esta parte espiritual, como lo decía Víctor Frank, la parte noética, el nous, donde está el alma, ¿cómo cuidamos nuestra alma? El alma no se enferma, pero si nosotros nos alejamos de los sacramentos, nos vamos volviendo menos sensibles a las cosas de Dios. Si nosotros no cuidamos nuestra vida de oración, nos vamos a ir volviendo más duritos. Y en el libro de las Glorias de María dice que cuando una persona reza el rosario y un día deja de rezarlo, va a tener muchas más probabilidades de alejarse de Dios, de alejarse de la Eucaristía, de alejarse de la iglesia, que quien esté perseverando en el rosario. Ahora bien, como que tenemos voluntad, como que somos personas inteligentes, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer buen uso de la voluntad, tenemos que ejercerla con inteligencia. ¿A qué voy con esto? Aquí yo puedo ser una persona de misa diaria, puedo ser una persona que reza el rosario diario, fíjate, ¿eh? Puedo ir mucho al Santísimo y sin embargo ser una persona que guarda rencor, una persona que le cuesta perdonar. Y puedo estar haciendo una vida espiritual grandiosa y puedo tener un apostolado y puedo ser una persona que tenga envidia en el corazón, que es envidiosa, ¿sí? Me da envidia, ¿por qué ella sí y yo no? ¿Por qué él tiene esto? ¿Por qué ella es? ¿Por qué ella puede tener salud y yo no? La envidia destruye, corroe el alma. Qué triste es la envidia, ¿eh? Y efectivamente la emoción que la alimenta es la tristeza de no tener, no ser, no poder. Aquí más bien tendríamos que decir, si yo hago todo esto espiritual, voy mucho a misa, me acerco a los sacramentos, rezo el rosario y aún así me doy cuenta que mi personalidad no es tan positiva o tengo rasgos negativos o tengo malas formas en mi trato, entonces tenemos que trabajar en la voluntad, ¿sí? La voluntad que es la que nos lleva a ser conscientes de mi carácter, de mis cualidades, mis defectos. Porque entonces, ¿qué caso tiene estar rezando tanto, yendo tanto a misa, si no logramos ser mejores personas? ¿Qué caso tiene estar yendo todos los días al Santísimo si sigo siendo una persona rencorosa, una persona altiva, una persona que habla duro y que no quiere decir las cosas de buena manera? ¿Qué caso tiene estar yendo tanto a misa si no quiero aprender a abrazar, aprender a contener, aprender a hablar más suave? Ninguno de nosotros crecimos en un hogar perfecto. Ciertamente hay familias mucho más armoniosas que otras. Esto es una realidad. Hay matrimonios donde se vive más la armonía que en otros. Hay familias donde se vive más la alegría que en otras familias. Sí, pero aún así hay áreas de oportunidad para trabajar. Aún así, hay defectos de personalidad en los integrantes de cada familia, ¿sí? Y todos tenemos cualidades y defectos. Hay un ejemplo que nos da don Alfonso María de Ligorio en las Glorias de María que dice, cuenta el beato Alano que había en Florencia una pecadora escandalosa llamada Benita, la cual
fue por curiosidad a escuchar un sermón de Santo Domingo de Guzmán acerca de la Santísima Virgen. Le llamó la atención y que se conmovió tanto al oír al santo explicar aquella frase de Jesús en Mateo capítulo 16, versículo 27, que dice: el Hijo del Hombre, cuando venga en la gloria de su Padre, pagará a cada uno según su conducta. Palabra de Dios. Que en el momento en que Benita escucha, se dispuso a confesarse con el santo, y en la confesión le pidió que le diera algún consejo para ser capaz de alejar y vencer sus terribles tentaciones contra la pureza. Santo Domingo le dio por remedio rezar cada día el Santo Rosario y le prometió que si lo rezaba con devoción, la Santísima Virgen le daría el remedio para no caer en tentación. Empezó ella a rezarlo cada día con el mayor cariño que podía y al cabo de unos días tuvo un sueño que le impresionó mucho. Vio que caían al infierno almas por culpa de ella, por sus escándalos, por sus impurezas, por sus atrevimientos, y vio que en el libro de la vida se iban escribiendo con letras de oro sus oraciones y buenas obras, pero con letras de humo llenas de fetidez todos y cada uno de sus pecados, para el día del juicio y de la sentencia eterna. Y le pareció oír que la Santísima Virgen le decía: si quieres perseverar, piensa frecuentemente en la pasión y muerte de Jesucristo. Desde que tuvo aquel sueño, jamás esta mujer volvió a cometer un pecado mortal. Esto que estamos escuchando es un testimonio real. Todo lo que don Alfonso María de Ligorio recopiló en este libro extraordinario de las glorias de María, precisamente fue real. Fueron testimonios que el santo reunía para hacer esta gran obra. Todo esto sucedió en algún momento de la historia. Tuve un caso, ahorita leyendo este testimonio de Benita, tuve un caso hace unos 3 años de una chica que me buscó, estaba en Estados Unidos, una jovencita como de unos 25 años, más o menos. Y me buscó porque me decía: tengo 2 situaciones muy graves que me atormentan en mi pensamiento. Eh, Me vine a trabajar a Estados Unidos, soy de Veracruz, vengo de una familia muy humilde, una familia donde había mucha violencia. Mi padre era alcohólico, golpeaba a mi mamá y a nosotros cuando llegaba de la cantina, y tuvimos que huir, ¿no? Y una cantidad de situaciones que le habían pasado a ella. Pero a lo que ella se enfrentaba en la parte de conducta psicológica era que tenía 2 grandes adicciones graves, que si esta chica hubiera muerto en ese momento, hubieran sido pecados mortales. Ella se había vuelto adicta a la pornografía y a la masturbación. Esto la hacía sufrir porque era una buena chica, pero por todo lo que había vivido y visto en su casa y por tener un padre alcohólico, pues ella desarrolló una personalidad adictiva, ¿sí? Una personalidad que iba a tender a colgarse de algo. Cuando alguien tiene una adicción en la familia, los demás van a desarrollar una tendencia a tener otro tipo de adicción. No será la misma, no será la misma, pero sí va a ser una dependencia a algo, ¿sí? O a alguien. Y ella desarrolló estos 2 problemas grandes. Bueno, los empezamos a ver en el sistema de creencias y por qué crees, ¿verdad? Y qué es lo que obtienes, en fin. Pero ya en la parte espiritual, yo le dije: mira,
Son dos tentaciones que el demonio te ha puesto muy grandes. Una chica de mucha fe. Por eso le dolía tanto, porque no podía confesarse. eh, Se confesaba, pero al rato otra vez volvía a cometer los mismos errores, los mismos pecados mortales. Y entonces se le dificultaba comulgar. Claro, el demonio la tenía presa y la hacía caer muchas veces. Y al estar sola en Estados Unidos, ¿cómo llenaba ella esos vacíos de amor? En un país desconocido, en un idioma que muy poco lo conocía o casi nada. Pues ella trataba de solucionarse a través de esto, pornografía y masturbación. Entonces un día le dije, será necesario que reces el rosario. En la parte espiritual te voy a pedir el rezo del rosario. Y me dice, no, no lo rezo. Es necesario que lo reces porque estos son pecados de impureza. Y estos pecados de impureza no se van a ir solamente porque tú lo quieras evitar. Estas ya son adicciones y una adicción se tiene que combatir, se tiene que trabajar y en esta parte será en dos líneas, la psicológica y la espiritual. Y entonces ella era muy inteligente, era una chica muy esforzada, hacía mucha introspección. Si a ella le hacía sentido algo, lo ponía en práctica. Y me dijo, lo voy a hacer, pero no lo sé rezar. Le pasé una guía. Ahora en internet en todos lados lo encuentras. Y le pasé una guía y lo hizo. Y lo hizo. Y sucedió que al poco tiempo, a los meses, dejó de tener estas dos adicciones. Pudo combatir la tentación. ¿Qué hizo? Para combatir esto le dije, ahora ponte a hacer ejercicio, ¿no? Haz ejercicio para mantenerte ocupada después del trabajo en casa. Ella ayudaba en casa a un matrimonio en Texas. Después salte a correr o vete a un gimnasio. Necesitas darle a tu cuerpo también este mantenimiento. Y ella empezó a ir a correr. Entonces se hizo una chica de Rosario. Empezó a hacer ejercicio, bajó de peso. Empezó a leer sobre la Virgen María. Se empezó a interesar mucho en conocerla. Le recomendé libros, los compró. La vida de ella cambió. Así como cambió la vida de Benita, de esta pecadora con el rosario, así cambió la vida de esta joven que tuve el gusto de conocer y que pude constatar al paso del tiempo la eficacia del rosario. Dice aquí esta oración en las glorias de María, dulcísima protectora nuestra, ya que el buen Dios te ha dado por oficio hacer de mediador entre nosotros los pecadores y Jesús nuestro juez, te digo con Santo Tomás de Villanueva, ea pues abogada nuestra, cumple este oficio para conmigo. No me digas que mi causa es muy difícil de ganar, pues yo sé muy bien que todas las causas, aun las más desesperadas, si tú las defiendes, resultan ganadoras. Si miro a la muchedumbre de mis pecados, me desanimo, pero si pienso en tu gran misericordia y en el deseo incontenible que sientes de que todos tus devotos se salven, me lleno de gran confianza. ¿Quién puede perderse si tú haces de abogada, de refugio y de madre, oh María? En tus manos encomiendo mi espíritu para que me ayudes a obtener mi salvación. Y no me cansaré de agradecer al buen Dios por haberme concedido esta gran confianza en ti, por la cual, no obstante mis continuas fallas y debilidades, espero conseguir que tu Hijo, el juez divino, me conceda su perpetua absolución. Aquí hago una pausa. ¿Te fijas cómo este santo, Tomás de Villanueva, dice, me voy a preocupar por todos mis errores, por todas mis fallas? No, ¿por qué me voy a preocupar si tú eres una abogada para nosotros los pecadores?
Si yo te conozco y yo sé que tu empeño en hacer de madre es un oficio que estás haciendo desde el cielo, pero lo iniciaste en la tierra, en el momento en que dio el fiat, en el momento en que dijo hágase, la Virgen María se volvió una madre para toda la familia humana. Los grandes teólogos dicen que ella cuando dijo hágase fue cuando se obtuvo que se visualizara en un futuro la maternidad espiritual de la Reina del Cielo. El oficio de madre, la Virgen María lo aceptó con amor, por ti y por mí. Tú y yo somos pecadores. Tú y yo somos católicos que amamos a Dios, ¿sí? Tanto así que nos esforzamos en tener un apostolado, queremos formarnos, pero somos pecadores y esta condición nunca jamás se va a quitar de nuestra esencia, pero con la ayuda e intercesión de la Virgen María, ciertamente seremos más fuertes. Y te digo que una vez que tú te vuelves devoto, devotísima del rosario, el demonio va a tener que irse alejando más de ti. No es que seamos exentos, ¿verdad? Y que ya no le vamos a batallar con el mal carácter o con alguna situación difícil. No, no, eso continúa, pero es menos frecuente. Tú te vas sintiendo cada vez más fuerte para decir no gracias o no vuelvo a gritar, no vuelvo a decir malas palabras. Voy a ser una persona más cálida, más amoroso. El libro es Las Glorias de María de don Alfonso María de Ligorio. A ver, lo voy a mostrar. Es un libro viejito, viejito. Ya lo he dicho porque era de mi padre espiritual, padre Tiberio Munari. Es este. Este lo pueden buscar en las librerías o en internet. Las Glorias de María de San Alfonso María de Ligorio. Una joya de la Mariología. Y si te das cuenta, los ejemplos son muy sencillos. El santo hace una explicación de la persona de María, pero de una manera sencilla. No se trata de complicarnos con un lenguaje rebuscado. Lo que el santo quiere es que tú y yo nos acerquemos a la Virgen María, ¿sí? Y este libro tiene una unción muy especial porque cuando tú te vas adentrando en sus páginas, se va moviendo en tu corazón un amor diferente, diferente por la Santísima Virgen María. Y sigue diciendo la oración. Un temor me aflige, oh Madre mía, y es que por mis infidelidades llegué a disminuir esta confianza que he puesto en ti. Por eso te suplico, oh María, que por el inmenso amor que tienes a tu Hijo, aumentes en mí la confianza en tu bondad, por medio de la cual espero conservar siempre mi amistad con Dios. Amistad que tantas veces he perdido por mis imprudencias y conservando durante toda mi vida la amistad con Dios en esta tierra, logre ir un día a la patria eterna, a darte gracias y a cantar las misericordias del Señor por los siglos de los siglos. Así sea, así será, así lo espero. Amén. ¿Qué tal? La manera de terminar esta oración tan bonita, tan bella. La amistad que pierdo con Dios por ser imprudente. La imprudencia es un defecto de personalidad y creo que todos en algún momento hemos sido imprudentes, ¿sí? Hemos dicho algo que no debíamos de decir, que era innecesario, pero a veces nos gana el ego, ¿eh? No, yo sí lo voy a decir, ¿no? ¿Por qué me voy a quedar callada? No, está equivocado, está equivocado. A veces es necesario omitir decir algo. A veces será mejor no opinar.
Habrá ocasiones donde tenemos que hablar y la palabra de Dios dice, en el hablar se nota la inteligencia, ¿sí? En el hablar se nota la inteligencia, en un libro de sabiduría. Y en otro libro de sabiduría también dice, habla cuando sea necesario. ¿Se necesita que tú expreses esto? Quizás sí. Quizás es muy, muy importante que tú digas y expreses aquello que no te está gustando. Sí, y se vale. Pero habrá ocasiones en que sí podemos quedarnos callados y no lo hacemos, porque somos imprudentes y decimos las cosas sin tacto y herimos. Y entonces viene una frase que a lo mejor tú ya la has escuchado en tu país, pero aquí en México decimos, pues yo así soy, a mí así me enseñaron. Pues no todo lo que nos enseñaron estuvo bien. El ser así exactamente como soy no siempre es la mejor opción. Siempre está una oportunidad para mejorar, ¿no crees? Siempre podemos trabajar en nuestros defectos de personalidad, ¿sí? Pues es que en México así se dicen las cosas, ¿no? Pues si diciéndolo así vas a herir a los demás y vas a hacer sentir a los demás, pues aunque seas mexicano, ¿verdad? Pues limítate o dilo de otra manera o de plano, sé prudente y no lo digas, porque no todo es necesario decirlo. María es toda ojos para compadecer y socorrer, toda ojos. Un santo oriental llamó a la Virgen la madre de los 1000 ojos, la madre que es toda ojos para observar quién necesita de su ayuda. Y en el Nican Mopogua, aquí en México, en las apariciones de María de Guadalupe a San Juan Diego, dice la señora que mira para todos lados. Y aquí, este libro se escribió hace muchísimos años. También un santo dice la madre de los 1000 ojos. Quiere decir que a la Virgen María no se le escapa nada, absolutamente nada, ¿eh? Todo lo ve, le interesa ayudar a la familia humana, le interesa hacer el oficio de madre. Es un interés mayor el que María Santísima tiene por ayudarte que muchas veces la intención que tenemos de acercarnos a ella. Qué bonito sería que además del rezo del rosario diario y de conocerla a través de libros como este, le dijéramos que haga una limpieza profunda en mi hogar y decirle, ¿sabes qué, madre? Yo quiero que seas la señora de esta casa, que tú seas quien diga si todo lo que hay dentro de esta casa lo quieres tú o no. Es necesario para la salvación del alma de los que vivimos aquí que se quede. Pero si algo no te gusta, házmelo saber al corazón, házmelo saber de alguna manera para tomar acción. Y aquí entra, por ejemplo, revisar los adornos que tenemos, que a veces vamos guardando, nos traen de regalito o hacemos un viaje y vamos metiendo adornitos que a veces no tendrían que estar. Fíjate bien lo que te digo. Adornos que evitan que la gracia de Dios llegue exactamente a nuestros hogares, a nuestros corazones como debería de llegar. Porque guardamos pirámides, cuarzos, porque hay objetos que no deberían de estar. Y eso te lo dice un exorcista, ¿eh? Padre que tenga este carisma, si va a tu casa a hacer una oración y él ve todo lo que hay, si algo no le gusta va a decir, esto hay que sacarlo, esto hay que quitarlo. Ahí es donde nosotros le pedimos a la Virgen María precisamente que ella haga este oficio de mamá. Es entregarle las llaves de mi casa y decirle, este hogar es tuyo. ¿No te gusta mi manera de arreglarme en el vestir? Pues, ¿cómo lo cambio? ¿No te gusta mi manera de hablar? Pues, ¿cómo la cambio?
¿No te gusta la manera en la que reacciono? ¿Cómo lo modifico? Yo quiero ser la persona que tú sabes que debo de ser. Yo quiero que este hogar, inclusive la decoración, esté de acuerdo a lo que tú sabes que es bueno para nosotros. Cuando nosotros tenemos esta disposición y le entregamos literal las llaves de mi casa a nuestra madre, ella se mete a cada habitación. Oh, sí, ella entra en todos lados. Ella empieza a revisar todo y lo que no esté bien, nuestra madre lo arregla. Andas de allá para acá, sube y baja. Se cuenta que a un endemoniado le preguntaron qué hace la Virgen María durante un exorcismo y que el demonio respondió, anda de allá para acá, de norte a sur y de oriente a occidente, expulsándome de todas partes. Sube a llevar pecadores y baja a traer favores. Sube y baja, sube y baja. San Andrés Avelino le dio a la Santísima Virgen el bello título de administradora del paraíso. Qué bonitos títulos le dan los santos, pero ellos se atreven a darle estos piropos o piropazos a raíz de la relación que tienen con ella, tan cercana. Desde el momento en que se sienten realmente hijos, se sienten en esa confianza de hablarle como madre. San Andrés Avelino le llama administradora del paraíso diciendo que Dios depositó en una gran despensa infinitos tesoros y le dio a la madre de su hijo las llaves de tan inmenso depósito para que reparta como mejor le parezca y que ella no cesa de entrar y salir en aquel gran granero de Dios, repartiendo sin cesar gracias y bendiciones a sus devotos. Y Ricardo de San Lorenzo añade, la Madre de Dios no solo cuida a sus hijos para que no caigan, sino que si ya cayeron, los ayuda a levantarse. Y a los que van subiendo, los va robusteciendo para que logren subir mucho más y con mayor facilidad. Pues hemos llegado al final de, del tema del día de hoy, de esta clase que nos acerca al conocimiento de la Virgen María basándonos en el libro de don Alfonso María de Ligorio, Las Glorias de María, que te invito a que lo busques, que lo empieces a leer para que te sigas enamorando más de nuestra Madre María.